Bien, chicos, vamos a continuar, por favor. En la pregunta número 22 nos habla sobre los métodos de explotación indígena que existieron dentro de la colonización. ¿Qué es importante comprender aquí, chicos? Cuando ya pasa todo este gran hecho y suceso relevante que se le conoce como la colonización, la llegada de los colonos al territorio latinoamericano, principalmente los españoles tenían que buscar métodos y formas de explotar, métodos y formas de dominar. Lógicamente se habla de tres sistemas fundamentales con los que se desarrolló esta explotación a los indígenas, que es conocida como, los tres son conocidos como encomienda, la mita y el yanaconazo, ¿sí? ¿Qué fueron estos? Fueron formas de trabajo que se les impuso a los indígenas con la finalidad de obtener beneficios. Pero estos beneficios, lógicamente, los obtenían los colonizadores, los españoles. El trabajo que los indígenas realizaban eran en beneficio de la corona española, porque eran los que dominaban, eran los que creaban, eran los que desarrollaban el sistema económico y político del contexto, del entorno. En este caso, fundamental y principalmente debemos comprender que para que este tipo de trabajo se realice, no fue que de la noche a la mañana los españoles llegaron y dijeron, bien, vamos a decirles que así se trabaja y ellos tienen que obedecer. Generalmente también es otra idea errada que se tiene de que cuando los colonizadores llegaron, enseguida los indígenas fueron sumisos y agacharon la cabeza, ¿no? Existieron varios enfrentamientos, pero hubo una ventaja en específico. No fue del conocimiento, no fue ventaja de tecnología de la tierra, no fue ventaja de avance científico. ¿Qué fue el único elemento de ventaja que tuvieron los colonizadores ante los indígenas para poder dominar y explotar? Fueron las armas de fuego. ¿Sí? Las armas de fuego fueron el instrumento que utilizaron para lógicamente amedrentar, para poder dominar. Y no quiere decir también que los españoles llegaron y como Pedro por su casa entraron golpeando y matando gente y se adueñaron del territorio. No, los españoles actuaron de una forma también un poco apuñalando por la espalda, se podría decir. ¿Por qué? Porque las civilizaciones precolombinas se caracterizaban, incluso hasta en la actualidad, los latinoamericanos tienen ese tipo de forma de ser muy hospitalarios. Los indígenas fueron muy hospitalarios. ¿Qué pasó? Lógicamente los españoles llegaron y pidieron hospitalidad por unos días. Cuando ya estaban dentro del territorio, arman la emboscada y lógicamente empiezan a adueñarse poco a poco de los territorios, empiezan a amedrentar, empiezan a ir impartiendo miedo. Pero todo ese proceso se pudo desarrollar una vez que ya lograron dominar todo el territorio, que ya lógicamente no es que solamente aquí los españoles tuvieron culpa, también tuvieron culpa muchos líderes indígenas. ¿Por qué? Porque los españoles crearon tratos con líderes indígenas y que vamos a ver incluso dentro de estas actividades económicas. Crearon tratos con la finalidad de decirle a un líder indígena, bien, a ti te vamos a dar un puesto importante en el estrato social, pero necesitamos que le convenzas a todo tu tribu, a todo el clan que trabaja contigo o a todos los que confían en ti como tal para que acepten el estilo de vida de la corona, ¿sí? En caso de que esto sucedía, lógicamente los indígenas eran inmediatamente llevados a trabajar. O si no, por otro lado, generalmente si el líder se resistía, él también era dominado. Pero para poder considerarles parte de cada uno de estos estilos de trabajo, debemos recordar que los indígenas debían ser cristianizados, ¿sí? La religión fungió como un papel
fundamental dentro de la colonización. La religión tuvo el rol principal de decir quiénes eran ciudadanos y quiénes no eran ciudadanos, quiénes podían ser parte de la sociedad, así sea del más bajo estrato, y quienes no podían ser parte de la sociedad. En este caso tenemos tres sistemas o mecanismos económicos. Perdón, chicos. La encomienda, la mita y el llenazgo. Y tenemos tres opciones o tres características, conocidos como los principales. Nos habla sobre un grupo de indígenas que eran llevados a una concentración para que trabajaran en labores cuyos productos beneficiaban al encomendero español a cambio de una pequeña retribución que no le permitía para nada mejorar sus estilos de vida. El segundo nos habla sobre los indígenas de una comunidad, eran sorteados para trabajar durante un tiempo determinado en las propiedades de los españoles, o por el último que nos dice que permitía esclavizar permanentemente a los pueblos prisioneros de las guerras de conquista sin percibir ninguna remuneración. ¿Cuál es la opción correcta para ello? Es la opción A. Nos dice principalmente la encomienda, chicos. La encomienda se caracterizó por ser uno de los referentes de actividad donde los indígenas y grandes grupos de indígenas se los llevaba a una concentración. ¿Qué sucedía aquí? La encomienda se caracterizó por tener un encomendero. ¿Quién era el encomendero? Era un militar o un personaje que había apoyado en la invasión del territorio. A este encomendero a este encomendero se le daba el papel o se le daba el rol de cumplir como jefe, se podría decir, de un grupo de indígenas, ¿sí? Es decir, al encomendero como retribución, agradecimiento por haber participado en la guerra, en la invasión, se le daba un grupo de indígenas. ¿Cuál era el rol principal de este encomendero? Tenía que cristianizar a los indígenas, ¿ya? Tenía que evangelizarlos, tenía que promover en ellos la fe, la devoción en Dios, principalmente en adoptar las leyes que la iglesia debía imponer. Principalmente cuando ya tenían a este encomendero, después de ello eran generalmente sorteados para trabajar. ¿Qué es lo que se les hacía? Generalmente se les daba pequeñas retribuciones de dinero, pero muy mínimas, que para nada esto les iba a permitir mejorar, ni siquiera alcanzar a un estilo de vida por lo menos mediano. Para nada. Mucho de este dinero que ellos ganaban se los volvía a quitar en los impuestos que se les imponían, ¿sí? En los impuestos que tenían que dar a la corona. Pero puede decirse que era el trabajo en el que más o menos recibían una retribución económica. Lógicamente que para nada era considerado mucho menos del tipo de estilo. En los tres tipos de trabajo, en los tres tipos de sistemas de explotación, podemos hablar de que la calidad del espacio, la calidad del trabajo era sumamente inhumana. Muchos indígenas murieron en el trabajo y simplemente eran reemplazados, o sea, no tenían mayor rol, no tenían mayor importancia dentro del entorno. La mita, por otro lado, se caracterizó por ser donde los indígenas de una comunidad eran sorteados para trabajar durante un tiempo determinado en las propiedades de los españoles, es decir, un tiempo de 2, 3, 4 meses trabaja donde un español, posteriormente se les sorteaba otro trabajo y así iban muchos indígenas de lado a lado trabajando y trabajando. Ellos lógicamente no tenían descanso, o si tenían descanso era sumamente corto el tiempo en el que ellos podían descansar, porque lógicamente estamos hablando de una época en la que como tal no existía ninguna ley
que regule el bienestar de los trabajadores. Esto ya ocurrió muchísimo tiempo después. Bueno, como tal, no existía una ley que regule que los indígenas tengan que ser cuidados, que los indígenas no sean explotados. Y por último, Liana Conazgo, que nos habla sobre la actividad económica en la cual se les permitía esclavizar permanentemente a los pueblos prisioneros de las guerras de conquista, pero sin percibir ninguna remuneración. ¿Por qué? Porque eran esclavos, porque eran prisioneros, porque lógicamente no les quitaban la vida porque no les convenía. ¿Por qué? Porque los podían utilizar para explotar mucho más la tierra. Gracias a la llegada de los colonizadores, incluso se explotó demasiado la tierra y todo este beneficio fue directamente encaminado a la corona. Por eso en sus inicios muchos de las riquezas como tal no fueron parte de los indígenas nativos del territorio americano. Nosotros aquí también debemos ser conscientes de que no podemos encaminarnos a decir, soy netamente indígena nativo o soy un español, soy descendiente de los españoles. No, nosotros somos una especie como tal, producto de la mezcla de dos culturas, producto de la mezcla de dos etnias. De estas dos etnias, indígena como española, dan a luz un nuevo tipo de cultura, dan a luz un nuevo tipo de estilo de vida que es el que nosotros manejamos en la actualidad. Lógicamente, con diferentes formas de pensamiento, diferentes estructuras, diferentes sistemas, pero como tal, con un nuevo consciente, ¿sí? Producto de la mezcla de dos culturas. Entonces, para la pregunta 22, la opción correcta es la opción A, donde nos dice 1A, 2B, 3C. Vamos a la pregunta número 23. Tenemos un enunciado que nos dice, acto de predicar el Evangelio de Jesucristo, con el objetivo de dar a conocer su mensaje y difundir el cristianismo. En América se hizo con la Biblia en la mano y un arma en la otra. Lamentablemente fue la forma en la cual se evangelizó. La opción correcta para esta pregunta es la evangelización, principalmente porque no se promovió la religión de una forma amable, de una forma consciente, de una forma amena. Actualmente nosotros sabemos que ya con la evolución de la sociedad, con la transformación de las realidades, tenemos acceso a a muchas religiones. Existe libertad de culto actualmente. La sociedad es laica, es decir, que la religión no forma parte del entorno, no forma parte como tal de las decisiones importantes, sino que es parte lógicamente del tipo de decisión que tome cada persona. Pero en este sentido, cuando nosotros hablamos de la colonización, hablamos de que se impuso todo, cultura, religión, tradiciones, política, economía, todo se impuso. Y principalmente a la religión llegó al territorio, como nos dice aquí, con una Biblia en la mano y con un arma en la otra. Y eso más. Lógicamente, la Biblia no era como tal que estaba traducida y que los indígenas podían entender al 100% lo que se les decía. No, la Biblia era utilizada únicamente como un instrumento de decir, aquí está la palabra de Dios y aquí dice tal o cual cosa. Pero como tal, no es que esto en realidad sucedió. Tuvo que pasar muchísimo tiempo después para que aparezca un personaje importante que fue Lutero, quien fue lógicamente quien tradujo la Biblia y entendió muchas otras cosas más, porque ya son otros términos ya más adelante, mucho más desarrollados después de otros sucesos dentro de la línea histórica. Dentro de este fundamento como tal, la Biblia, nadie la entendía, no estaba traducida y por ende se decía netamente que en la Biblia Dios mandaba a las personas a respetar las leyes, a respetar a sus dioses, a respetar a sus dignidades, a que paguen grandes cantidades de dinero en la iglesia para que puedan comprar la salvación. Sí, aquí también se conocen las famosas indulgencias, esto sucedió en la colonia. ¿Qué eran las indulgencias? Eran estos títulos que se compraban en la iglesia en las cuales se les daba cierto grado de salvación a las personas, es decir, compraban la salvación.
Este título incluso tenía el nombre de la persona y tenía el tiempo de salvación que tenía la persona de acuerdo a la cantidad de dinero que había pagado. Estas fueron las famosas indulgencias. Y que lógicamente la iglesia, por eso les digo, en sus inicios, no tuvo como tal un protagonismo positivo. La iglesia lo único que impuso fue miedo. La gente empezó a creer porque no le quedaba de otra. Empezó a adorar porque no tenía otra opción a estos dioses. Le cambiaron los nombres, decían ya no se va a llamar Dios sola, ahora es solo Dios, ya no se va a llamar la diosa tierra o la diosa naturaleza, ahora es Virgen María. Sí, principalmente muchas historias y muchos sucesos importantes que sucedieron dentro de la línea histórica de la religión a partir de la transición entre las sociedades precolombinas y la colonización, lógicamente fueron adaptaciones que le iban dando. ¿Para qué? Para que las sociedades prácticamente empiecen a adorar, para que las sociedades empiecen a respetar a los españoles, que ya no se rebelen, sino que solamente agachen la cabeza. Y cuando constantemente se les está insistiendo en un tipo de conocimiento, no se cambia de forma de pensar, la gente se acostumbra y adapta lo que ellos consideran como real y ya empiezan a ser parte de ellos. Entonces, a este acto de promover el Evangelio de Jesucristo con el fin de dar a conocer su mensaje, especialmente en la colonización y hasta en la actualidad se le conoce como acto de evangelización. Pero no podemos olvidarnos que especialmente en América, con la llegada de los colonizadores, fue un acto violento, no se lo hizo de una buena manera. Entonces, para la pregunta número 23, la opción correcta es la opción A. Vamos a la pregunta 24, que nos dice, ¿cuál es la teoría científica aceptada sobre el origen de la Tierra? Estos son conocimientos incluso principales y básicos sobre el origen de la humanidad, del origen de la Tierra. Existen dos teorías, la que es la teoría creacionista y la teoría evolucionista. La teoría creacionista es aquella que nos habla sobre que Dios creó la tierra, sí, que Dios fue quien creó a Adán y Eva, que de igual manera en los 7 días fue creando poco a poco los elementos que comúnmente nosotros conocemos en la naturaleza. ¿Cuál es la otra teoría? La teoría que nosotros conocemos como la teoría del Big Bang, en el cual se habla sobre esta gran explosión que dio a luz a poco las especies y las especies fueron evolucionando. A eso se le conoce la teoría evolucionista. ¿Por qué es que generalmente la ciencia opta más por la teoría del Big Bang? Es porque según los relatos históricos, según los análisis, según los restos que se han ido recabando, que se han ido obteniendo, podemos nosotros entender y conocer que la especie ha ido evolucionando, que la especie se ha ido desarrollando. Por eso es que nosotros a lo largo de estudiar la especie humana vamos entendiendo a los primeros seres humanos, los primeros homos, cómo los homos fueron desarrollándose, los homos erectus, después llegamos a los homos habilis, después ya los homo sapiens, donde vamos entendiendo cómo la raza humana va evolucionando. Es importante conocer la evolución, es importante conocer el desarrollo. Ojo, aquí no quiere decir también que nosotros vamos a desacreditar el tipo de teoría que existe en la realidad y en la concepción de las personas. Este ha sido un gran debate de años, tanto de conocer personas que manejan la teoría creacionista como otro grupo de personas que manejan la teoría evolucionista. Pero como tal, la ciencia no es que acepte al 100% solo la teoría evolucionista y que descarte las otras, no, sino que lo que hace la teoría evolucionista es que nos permite tener más conocimiento sobre el desarrollo de la tierra, sobre el desarrollo de las especies, sobre la evolución, sobre el avance, sobre la prosperidad, sobre la continuidad de los actos, de los hechos, de los sucesos, de los animales, de las plantas, de la extinción de plantas, de la extinción de animales, de la evolución del pensamiento, de la tecnología, del conocimiento.
¿sí? Entonces, para la pregunta número 24 es la opción C. Vamos a la pregunta 25 que nos dice, según la teoría del Big Bang, ¿cuál fue el evento inicial que dio origen al universo y por ende a la Tierra? Sí, tenemos cuatro opciones, la de colisión de asteroides, explosión de una supernova, formación de agujeros negros, expansión rápida de un estado denso y caliente. Se le conoce como la explosión de una supernova, es decir, una gran masa que explotó y dio a luz a todo lo que conocemos ahora, estos pequeños átomos, que de estos átomos fueron desarrollándose ya los primeros indicios de vida, ¿sí? Es decir, los primeros grados de vida como tal que empezaron a desarrollarse. La pregunta 25 tiene relación con lo que les explicaba en la pregunta número 24. La pregunta 24, la opción correcta es la C, y la pregunta 25, la opción correcta es la opción B. Vamos a la pregunta número 6. Estamos entrando ya más o menos a preguntas ya de geografía, ¿sí? Nos dice, ¿cuál de las siguientes capas de la Tierra se cree que es la más extensa y se compone principalmente de rocas sólidas? Podemos ser el núcleo interno, el manto, la corteza o el núcleo externo. ¿Sí? A lo que más nosotros conocemos, de acuerdo a los estudios, de acuerdo a los análisis arqueológicos, es que se considera que la parte más extensa del globo terráqueo, en donde está estructurada como tal, con piedras, con tierra, con todos estos elementos sólidos, es a la corteza, ¿sí? Que es prácticamente el espacio en el cual incluso se van desarrollando diferentes elementos y diferentes sucesos importantes. Para la pregunta número 26, la respuesta correcta es la opción C. Vamos a la pregunta número 27, que nos dice, ¿qué proceso geológico es responsable de la formación de nuevas capas de rocas en la Tierra? Le conocemos como erosión, meteorización, sedimentación y vulcanismo. Es importante que nosotros conozcamos, pero súper bien a qué se refiere la sedimentación, porque es una palabra incluso un poco extraña al conocimiento. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos, igual es un videito breve que nos explica sobre lo que es la sedimentación y sobre todo cómo se forma estructuralmente estos elementos de la Tierra. La sedimentación. Comenzamos. Hola lagartijas autodidactas. Si no recuerdas que es una mezcla, te invito a dar clic en el video de arriba. Y ahora sí, vamos a hablar de qué son los métodos de separación de las mezclas, o también conocidos como los métodos de separación de fases. Y se les conoce así a los distintos procedimientos físicos que permiten separar dos o más componentes, claro, de una mezcla. Y algo muy importante que siempre debes recordar es que los componentes de la mezcla conservan su identidad y sus propiedades químicas luego de ser separados. Así es que te presento los métodos de separación de las mezclas. Ayúdame a decirlos en voz alta para que los vayas aprendiendo. Evaporación, cristalización, destilación, cromatografía, sedimentación, decantación, filtración, centrifugación e imantación. Vamos a hablar de la sedimentación. La sedimentación es un método de separación que permite separar mezclas heterogéneas de un sólido en un líquido mediante el reposo. Y para lograrlo, este método de separación se basa en la diferencia de densidades de los componentes de la mezcla, por lo que yo lo considero un método de separación en un proceso natural, ya que las partículas más pesadas son removidas por la acción de la gravedad y atraídas hacia el fondo de la sustancia,
Por ejemplo, imagina que hacemos una mezcla de agua y arena y la dejamos en estado de reposo. Las partículas más grandes de arena se van a ir al fondo del recipiente o se van a precipitar y lograrás ver la separación de las fases. Es decir, en la parte de arriba lograrás ver el agua clara, mientras que en la parte de abajo lograrás ver las partículas de la arena. A eso se le llama sedimentación, lo que hace que sea un método muy efectivo de separación de las mezclas. Espero te sea de ayuda este Bien, entonces comprendemos que directamente la sedimentación es una forma un poco más allá de la ciencia que habla también dentro de del ámbito químico sobre todos estos sucesos que se desarrollan dentro de la corteza terrestre, dentro de la evolución de la Tierra. Por eso es que nosotros vamos, como les digo, creando fundamentos, porque se supone que después del Big Bang es donde se van creando todos estos hechos y estas formaciones que dan lugar al espacio en el cual nosotros nos desenvolvemos actualmente, que dan espacio que dan lugar, perdón, al globo terráqueo como tal. Entonces, en la pregunta número 27, la respuesta correcta es la opción C. Vamos a la pregunta número 28. Incluso esta es una pregunta de conocimiento general. En la pregunta número 28 nos dice, ¿cuál es la edad estimada de la Tierra según los científicos? Según los científicos, datan de que la Tierra tiene alrededor de 4.5 mil millones de años. Ustedes pueden considerar la cantidad de tiempo en la cual la Tierra lógicamente, ha ido creando, ha ido desarrollando diferentes formas de vida, ha ido desarrollando diferentes estilos, se ha ido lógicamente transformando, lamentablemente también se ha ido deteriorando por parte del mal uso del ser humano, por parte del desconocimiento que tiene el hombre solamente en la tecnología, solamente en el desarrollar la economía, sino que lo que busca es de una o de otra manera el identificar el tiempo en el cual la Tierra ha ido, lógicamente, en sus inicios creándose por sí misma y ahora también con la ayuda del ser humano. Entonces, para la pregunta número 28, la opción correcta es la opción C, 4.5 mil millones de años. Vamos a la pregunta número 29. Nos dice, ¿cuál es la teoría que propone que la Tierra se formó a partir de la acumulación gradual de partículas y materias en el espacio? ¿Sí? A esta se le conoce como la teoría nebular. Lógicamente, como tal. ¿Me podría ayudar con la pregunta, la respuesta de la pregunta 28, por favor? Listo, no hay problema. En la pregunta 28 es la opción C, 4.5 mil millones de años. Ya, gracias, Liz. Listo. En la pregunta número 29, aquí, ojo, yo no quiero que se confundan en estas dos preguntas. Nos habla también sobre la forma como tal, la teoría en la cual se acumuló gradualmente las partículas y todo esto explotó como tal. Al suceso se le conoce como teoría del Big Bang, pero por otro lado, al conocimiento, ¿sí? Al nombre científico que le da, en este caso la ciencia se le conoce como nebular, ¿sí? Nebular es el nombre que se le da al suceso. Teoría del Big Bang es como tal el nombre de la explosión, pero de ahí al suceso, a la unión de partículas, a la unión de todos estos elementos se le conoce como nebular. La pregunta número 29 es la opción C, por favor, sin equivocarnos con la pregunta anterior. Vamos a la pregunta 30, que nos dice,
¿Cuál es el proceso mediante el cual los continentes se mueven lentamente a lo largo del tiempo? Tenemos tectónica de placas, vulcanismo, erosión o meteorización. Es importante nosotros considerar, ¿sí?, que en sus inicios, lógicamente también hablando desde la ciencia, se habla de que el espacio, el globo terráqueo, estaba conformado por un solo espacio de tierra, por un solo continente. A este ¿Y se le cuál era conoce la pregunta 29? la opción C. Vamos de pronto a ir recapitulando desde la 24. En la pregunta 24, sí, es la opción C. En la pregunta 25, la opción B. En la pregunta 26, la opción C. Pregunta 27, opción C. Pregunta 28, opción C. Y pregunta 29 también, la opción C. Dicen en la 24, ¿cuál era? 24, opción C, eso les digo, no nos vamos a confundir entre la 24 y la 29, ¿sí? Por favor, son preguntas que tienen cierto tipo de similitud, pero la respuesta es diferente. En la pregunta 24 es la opción C. En la pregunta 29 es la opción C también. Vamos a la pregunta 30, que nos dice, ¿cuál es el proceso mediante el cual los continentes se mueven lentamente a lo largo del tiempo? Lo que les mencionaba. Sabemos que en sus inicios el globo terráqueo estaba formado por una sola masa. A esta sola masa se le conocía como la famosa Pangea, ¿sí? Que es todo este único conjunto de masas, de una única masa, perdón, que existía en el globo terráqueo. Con este movimiento conocido como el movimiento tectónico de placas, en el cual la Tierra constantemente se va moviendo, es que, lógicamente, si hablamos que la Tierra tiene alrededor de 4.5 mil millones de años, estos movimientos pudieron haber pasado por muchos y muchos y muchos, muchas formas y muchos, incluso interacciones dentro del globo terráqueo. Esto ha dado lugar a que se formen estos movimientos de las placas tectónicas, ha dado lugar a que se formen los continentes separados tal y cual ahora los conocemos. Incluso en la actualidad existe la teoría de que con el movimiento de las placas tectónicas puede ser que en algún momento la Tierra quiera nuevamente buscar su forma original e intente unirse. Si es que ustedes tienen la posibilidad, es una actividad muy divertida, incluso a veces el recortar en un mapa los continentes y si pueden y tienen la oportunidad los van uniendo. Cada continente se va uniendo al otro como un rompecabezas y la forma que queda al final es la forma que nosotros conocemos como Pangea. ¿Sí? Eso se ha hecho incluso como actividad lúdica, cuando los continentes se les une, el continente americano con el continente europeo, lógicamente les vamos uniendo, ¿qué es lo que hacemos? Lógicamente se van uniendo como rompecabezas. ¿Por qué? Porque regresan a su forma original. Y eso es lo que se dice que probablemente la naturaleza esté buscando en la actualidad con este movimiento de placas tectónicas en algún momento. Lógicamente que tendría que pasar muchos miles de años más para que la Tierra quiera buscar regresar a su forma original, pero podría llegar a suceder. A esto se le conoce como el movimiento de las placas tectónicas. ¿Qué es importante también esto? Comprender que este movimiento son los famosos temblores, ¿sí? Estos famosos temblores o terremotos, donde la Tierra tiene un desfaz, tiene un movimiento brusco y ahí es donde donde suceden generalmente estos famosos temblores o desastres. Vamos a la pregunta 31. Nos dice, ¿qué evidencias respaldan la teoría de la tectónica de placas? Hablamos de los fósiles de dinosaurios, la formación de montañas, la deriva polar en general o todas las anteriores. La respuesta correcta es la opción D, todas las anteriores, porque todas estas evidencias
como fósiles de dinosaurios, formación de montañas y la deriva polar, son las que a mí me dan una luz de comprender que la Tierra se ha movido, ¿sí? Que las placas tectónicas se han movido. ¿Por qué? Porque principalmente existen evidencias de cómo restos fósiles de especies de dinosaurios están en el continente americano, como también están al otro lado de la China. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Por qué? Porque lógicamente existió un espacio de tiempo en el que todos los continentes estuvieron unidos. Y como todos los continentes estuvieron unidos, pues lógicamente esta especie podía manejarse en todo el territorio. Si es que este movimiento de las placas no hubiese sido posible o no se hubiese dado, lógicamente unas especies existieran en América y otras muy diferentes en los otros continentes, pero no. Esta teoría, todas estas teorías como la formación de montañas también, incluso montañas que tienen cierta similitud dentro de un continente y de otro. ¿Por qué? Porque nos dan luz de que en algún momento todos los continentes formaron una sola masa y que con el tiempo se fueron moviendo y se fueron transformando a lo que nosotros conocemos en la actualidad. Entonces, en la pregunta número 31, la opción correcta es la opción D. En la pregunta 32, nos dice, la región geográfica conocida como él, es famosa por sus actividades sísmicas y volcánicas intensas. A esto le conocemos como el cinturón de fuego. El famoso cinturón de fuego, ¿por qué se le conoce así? Porque lógicamente es una cadena de volcanes, ¿sí? En el cual puede producirse constantemente movimientos telúricos, debido a que, lógicamente, al estar con volcanes uno atrás de otro en grandes espacios de tierra, promueven este movimiento de placas tectónicas por la actividad natural, por la actividad tradicional que tienen los volcanes, unos activos, otros inactivos. Por eso es que se le conoce como cinturón de fuego. ¿Por qué? Porque en caso dado que Dios quiera que jamás pueda darse, pero la naturaleza es tan impredecible, en caso de que toda esta cadena de volcanes decidieran erupcionar, sería una catástrofe totalmente desastrosa para la Tierra. ¿Por qué? Porque lógicamente si un volcán causa tanto daño, no se diga muchos volcanes en cadena. Por eso se le conoce a todo esto dentro de la cordillera, principalmente conocido como el famoso cinturón de fuego. En la pregunta 32, la opción correcta es la opción A. Vamos a la pregunta 33 ya para ir terminando, que nos queda un minuto. Para responder principalmente, de pronto no acabemos de explicar la pregunta. En la pregunta 33, la opción correcta es la opción D. Nazca, Sudamericana y Antártica. Nos dice, la cordillera de los Andes, que se extiende a lo largo de América del Sur, es conocida por su impresionante altitud y diversidad geográfica. Completa la siguiente afirmación. La cordillera de los Andes es resultado de la interacción entre las placas tectónicas. Aquí es importante